Pymes, Perú. No podemos hablar de una real inclusión social si no se cuenta con políticas adecuadas sobre salud y sobre todo para personas con discapacidad, porque forman parte del Perú. Para ello estaremos hoy con una invitada, una amiga también. Ella es Maggie Pimentel, coordinadora nacional adjunta de Foro Salud, también es coordinadora de Mujeres con Discapacidad, Frida Kahlo, y también ella es y forma parte de la Secretaría de la Mujer y Familiares de la Concertación Nacional de Personas con Discapacidad y Familiares del Perú, CONDIF. Bienvenida, Maggie, a Emprendedores con Capacidades Especiales. Muchísimas gracias, Bárbara, por esta invitación, la cual me place enormemente porque es la primera vez que me entrevistas en tu largo periodo de comunicadora, entrevistadora y una gran activista por los derechos de las personas y las mujeres con discapacidad. Muchas gracias. Porque las mujeres tenemos que ir ganando espacios, Maggie. Ya se ha dado el Ministerio de Salud implementado, una reforma de salud. Quisiéramos que nos compartas un poco sobre en qué consiste, porque vemos que las personas con discapacidad, solo el 31% están inscritas en el Seguro Integral de Salud. Así es. Bueno, como bien lo has dicho, el año pasado el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía, bajo la aprobación del Congreso de la República, se les ha dado las amplias facultades para que ambos establezcan una reforma de la salud, y es una reforma de la salud que se viene realizando, se viene procesando, se viene gestionando sin la participación de los actores implicados en ella. Somos todos aquellos a quienes nuestra salud depende la realización de nuestras vidas. Entonces, creo que toda la población peruana debería haber estado implicada, pero de la población peruana, sobre todo las poblaciones organizadas, las personas con discapacidad, por ejemplo, porque nuestras vidas están dependiendo prácticamente de ese hilo que es uno de los derechos más importantes y más fundamentales, que es el derecho a la salud. Derecho que además nos liga a los demás derechos, como el derecho a la educación, el derecho al trabajo. Pero hay algo más todavía más perverso en esta reforma, mi querida Bárbara, y es que ni siquiera el cuerpo médico, ni siquiera los médicos, los trabajadores de la salud, las enfermeras, los obstetras, ni siquiera ellos han sido consultados para la realización de esta reforma. Entonces, ¿cómo es posible que el Congreso de la República faculte al Ministerio de Economía y al Ministerio de Salud una reforma que debería beneficiar a la población peruana y que debería tener además el concurso de las propuestas de las personas implicadas, la sociedad civil, el cuerpo médico, profesional, etcétera, para que sea una reforma que realmente responda a los intereses de la población peruana? Ahora nos preguntamos, ¿por qué el aseguramiento universal de salud presenta tantas deficiencias aquí en nuestro país? Ya, un problema básico, y sobre todo te voy a decir que esta reforma está incidiendo más en ese problema, y es que esta reforma mantiene el problema de la salud no como un derecho humano fundamental como está establecido en la Constitución Política del Perú y en las convenciones internacionales, no, sino lo está estableciendo como, digamos, bajo la ley del mercado. Entonces, bajo esta ley del mercado, la salud, que debe ser un derecho humano, universal, gratuito, solidario, integral, se establece como un mecanismo de mercado privado con fragmentaciones en planes de coberturas. Es decir, si estás en salud, estás porque eres un trabajador o porque eres un afiliado a partir de tu mamá, de tu papá, etcétera. Estás con una afiliación y porque allí, digamos, hay algo solidario de lo que tú das de tu trabajo. Es decir, es un aporte, no es que te lo están regalando, sino es un aporte de tu trabajo. El otro es el del SIS, donde estamos la mayoría de los pobres y donde está, como tú dices, 31% de las personas con discapacidad. Óigame, amigos, 31%. Y ojo, que el 90 y tantos % de personas con discapacidad estamos en pobreza o en extrema pobreza. Entonces, un 31%. Y está la otra parte, que es el de seguros privados, y que solamente tiene a 1% pues de la población peruana. Ahora te quiero decir cuántos estamos en todo esto, cuántos millones de personas. 11 millones de personas aseguradas en el SIS, 10 millones de personas aseguradas en el salud y 1 millón de personas aseguradas en los seguros privados. La cobertura $35 gasta el Estado por cada uno de los que estamos en el SIS. Yo estoy en el SIS, o sea, no me gusta decírtelo, pero estoy en el SIS. Ahora, la cobertura del SIS, o sea, no tiene mucha cobertura en lo que es servicio de rehabilitación, no tiene para nada. Eso justamente son uno de los aportes que ustedes han presentado en el pronunciamiento de CONDIF, ¿no es cierto? Así es, el pronunciamiento es
más que es una protesta total, un rechazo enérgico a la reforma y también que se nos declare en emergencia a las personas con discapacidad, porque bien enterada, Bárbara, de lo que estás diciendo, bien informada, el CIS no nos cubre la rehabilitación integral. El CIS no cubre los exámenes especializados. Y cuando hablo de exámenes especializados, hablo de las imágenes, hablo de las cámaras hiperbáricas, hablo de la diálisis, hablo de todas esas atenciones, VIH, la resonancia magnética, VIH. El CIS no cubre las prótesis, no cubre las ortesis. El CIS no cubre los medicamentos de bandera que nosotros necesitamos. El CIS no cubre las operaciones y el CIS no cubre las investigaciones que se necesitan altamente, por ejemplo, en el caso de las enfermedades raras, el caso incluso también de las huérfanas, porque mira, dicen, no, las huérfanas son enfermedades que se conocen, pero que la gente no combate. ¿Por qué no las combate? O sea, dime si no hay un espíritu de mercado que está enlodando pues esta reforma. O sea, y cómo, ¿no? Bárbara, tú eres una mujer también con discapacidad, igual que yo, e igual que miles de mujeres en este país, si nosotros no tenemos cubierta la salud, ¿cómo vamos a aspirar a llegar a la educación? ¿Cómo vamos a aspirar a llegar al trabajo? Y ojo, ahora que vamos al trabajo, hacíamos un capítulo muy interesante en Foro Salud con las mujeres que trabajan en la calle. La mayoría de las personas con discapacidad, hombres y mujeres, están trabajando en la calle, como vendedores ambulantes, comercializando. La salud de estas personas está mucho más expuesta y se deteriora más rápidamente porque la inclemencia de la calle te enferma mucho más. Así es. En tu facultad de coordinadora adjunta de Foro Salud, ustedes han implementado, ya han elaborado sus aportes, una propuesta en el cual nosotros estamos muy contentas de que mujeres con discapacidad y personas nos representen, ¿no? A Perú. Gracias, has Bárbara, estado en Senegal en la conferencia sobre la cobertura sanitaria universal. ¿Cuáles han sido las expectativas y las conclusiones de esta conferencia internacional, Maggie? Gracias. Mira, esta conferencia donde hemos estado 23 países estaba justamente para analizar la cobertura sanitaria universal que está imponiendo la Organización Mundial de la Salud, fundamentalmente en los países del tercer mundo, ¿no? Y allí, tanto los países africanos como los latinoamericanos y los asiáticos, estuvimos analizando que este sistema de la cobertura sanitaria universal que mantiene la fragmentación de la salud por seguros, es decir, seguro para ricos, seguro para trabajadores, seguro para pobres, está fracasando frontalmente en muchos países. Por ejemplo, Colombia. ¿Pero qué propusieron para Perú? ¿Qué hemos propuesto? Hemos propuesto una universalización de la salud que, sobre todo, tenga 3 puntos importantes. La universalidad de la salud, quiere decir salud para todos, sin discriminación. El otro, la integralidad. ¿Qué implica la integralidad? No coberturas, no fragmentación, no planes, sino atención integral a todas las personas de acuerdo a las enfermedades, de acuerdo a los planteamientos de salud que tengan. Si persona con discapacidad, que sea atendida integralmente. Persona con VIH, atendida integralmente. Persona con cáncer, atendida integralmente. Y el otro, la solidaridad. ¿Qué implica la solidaridad? La solidaridad implica el que tiene, paga. Y el que no tiene, tiene que ser asumido por el Estado o por la tributación en el Estado que hasta ahora no llega. Es decir, que de las tributaciones que hay, se saque una cantidad, un tanto por ciento para cubrir las atenciones. Y algo más, tenemos uno de los presupuestos más bajos en el mundo y en América Latina, mi querida Bárbara. Estamos en el 1,9% cuando la media latinoamericana es el 4,9% del Producto Bruto Interno. ¿Qué hemos pedido? Que se eleve ese presupuesto dentro del Ejecutivo para la salud, básicamente. Sin salud no hay inclusión, Maggie. Por supuesto, eso ha sido lo más fundamental y con los que nos hemos cerrado, sobre todo los países del tercer mundo, y en los países del tercer mundo, El Salvador y Perú, que fuimos la vanguardia en Senegal sobre las propuestas y rechazando esta fragmentación. ¿Cuál sería el siguiente paso, ya que ustedes han emitido el pronunciamiento de CONDIF? Bueno, ¿qué se espera o cuál es tu llamado? Bueno, ya le hemos hecho una alerta porque este pronunciamiento ya lo tiene la ministra, ya lo tiene el Consejo Nacional de Salud, lo tiene Foro Salud, lo tienen todas las instancias. Es decir, vamos a dar un cortísimo tiempo, pero con ese cortísimo tiempo nosotros vamos a ir activando como lo estamos haciendo ahora. Estamos bajando a los distritos, a las organizaciones, organización por organización. Vamos a ir a las provincias. ¿Para qué? Para que las personas con discapacidad, las organizaciones de personas con discapacidad, sean las que asuman este comunicado y todavía aún más.